Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Triana, esto es Triana en Berlín y hoy vamos a recorrer los mercados de Frankfurt. Comencemos con un poco de historia. El mercado navideño de Frankfurt se realiza desde el año 1393. Se realizaba como muchos mercados para comprar las reservas para el invierno, pero lo particular del mercado de Frankfurt era que además no aceptaban comerciantes que fueran de otra ciudad, así que comerciaban entre ellos. Hoy es imposible pensar en un mercado navideño sin el árbol de Navidad en el centro, pero este recién apareció a principios del siglo XIX y se convirtió en una decoración navideña ampliamente aceptada. En Frankfurt, el privilegio de vender los mejores árboles lo tenían los vendedores de Sachsenhausen. El mercado de Frankfurt se hizo famoso por ofrecer los mejores productos artesanales locales y una variedad de juguetes, dulces y regalos de Navidad. Los juguetes de la época eran principalmente carros de madera simples y caballos de madera. Entre todos los mercados que hay en Frankfurt hay unos 200 puestos de compras. Hace unos años se realiza también el Mercado Rosa, organizado por la comunidad LGTBQ+, con el fin de apoyar a artesanos, artesanas, artesanes de la comunidad. Este año conseguí esta taza que ya la había visto en el portal de turismo de la ciudad, es la taza futbolera, ya que el año que viene en Alemania se realiza la Eurocopa y se juegan partidos en Frankfurt, así que se viene a casa para la colección. Pero si quieren llevar un souvenir local, es la jarra de Apfelwein o vino de manzana, llamada Bembel, una jarra tradicional de cerámica decorada con patrones tradicionales. La van a encontrar en todos los tamaños. ¿Sabías que la imagen del cascanueces nació en Frankfurt? El escritor y psiquiatra Heinrich Hoffmann nació en Frankfurt en 1809. Como escritor se hizo famoso con el libro Struwwelpeter, la historia de un niño que era muy impopular por descuidar su higiene. Más tarde, Hoffmann publica König Nussknacker oder der arme Reinhold, el rey cascanueces y el pobre Reinaldo. Esta fue la primera vez que se nombró a un cascanueces que toma vida en un cuento, y sus ilustraciones y descripciones sirvieron para la creación de los famosos cascanueces que conocemos hoy. Frankfurt tiene mucho para ofrecer, pero como esta es nuestra segunda visita a la ciudad, aprovechamos para pasear a los mercados y visitar el Museo del Cine, que me encantó. Es bastante interactivo y tiene piezas importantes de la historia del cine contemporáneo. También no te olvides de visitar sus cafeterías, porque Frankfurt tiene muy buen nivel de café. Hay un montón de cosas para hacer, te invito a que veas el otro video de Frankfurt que no es navideño, pero te muestro más actividades para hacer en tu visita. Espero que te haya gustado este paseo y nos vemos el domingo que viene con más Navidad.